This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba justo buscando qué número de capítulo ya vamos a empezar a grabar el día de hoy. Estamos por sobre los 45 episodios ya de Bienestar y eso, por supuesto, me tiene muy contenta porque hemos generado este espacio, esta comunidad donde incluso ustedes me mandan algunas recomendaciones, temas que quieren tocar y hay uno que no hemos abierto y que hoy justamente vamos a tocar este tema, porque a todos nos gusta sonreír, porque reírnos nos genera endorfina. Hemos aprendido acá que la endorfina es esta hormona que nos ayuda a sentirnos cada vez más felices, es un analgésico natural, es un generador de bienestar, pero muchas personas sienten incomodidad de hacerlo, y esto es porque tal vez están incómodos con su sonrisa, y es ese el tema principal que queremos hablar, porque cuando hablamos de salud bucal no solo estamos hablando de las caries, de las bacterias, que bien también tenemos que conversar, estamos hablando de un impacto emocional, de autoestima, de un impacto en la salud integral. Y sabemos también que hay una deuda muy pendiente en el acceso que tenemos justamente para poder tratarnos nuestros dientes, que además, dicho sea de paso, una vez que los cambiamos, son los que nos tienen a acompañar para toda la vida. Pero la ciencia también ha avanzado para encontrar algunos reemplazos cuando perdemos las piezas dentales. Todo esto para introducir al entrevistado que me va a acompañar el día de hoy. Quiero presentarles, me acompaña Matías Gaete, odontólogo especialista en rehabilitación oral. Ya le vamos a preguntar de qué se trata. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Macarena? Bien, contenta, porque sonreír es un privilegio. Es un privilegio por varias razones, porque nos hace bien, yo lo decía, nos gusta, además estamos grabando, voy a transparentar que estamos grabando previo al día de fiestas, por lo tanto tenemos este ánimo además en nuestro cuerpo, pero no todos tienen la posibilidad de hacerlo y muchos sienten quizá vergüenza por sus dientes, porque no han tenido la posibilidad de tratárselo, porque quizás nadie le dijo que había un camino para poder cuidarlos. Entonces quiero abarcar una conversación completa y partir por saber qué es la salud bucal. La salud bucal es un... Sí, te pasaste. En realidad es tener tu boca en un estado sin patologías, ¿ya? En un estado de equilibrio, ¿ya? Tanto en función, tanto en estética, ¿ya? Y lo que puede provocar en ti, como tú decías, de forma integral. Ya no es solo para nosotros, ya la odontología ha cambiado mucho en el tiempo, y decir como que el odontólogo va a saberte la boca, ya no es tan así. Ya sabemos que la boca repercute en la salud general e integral del paciente. Y cuando repercute en la salud integral del paciente, y esto tú me decías, porque has escuchado ya algunos podcasts, y eso muy bien, es que nosotros nos vemos de forma íntegra, y no es la salud bucal alejada de algo tan importante que es la salud mental, el poder sonreír tranquilamente, pero el no tener una molestia, un dolor, una incomodidad. ¿Cuáles son las principales patologías que nos aquejan a los chilenos vinculados con nuestros dientes? En general, lo más prevalente tenemos la caries. Las caries. Sí. Y apartamos desde eso. ¿Qué es la una caries? Es un proceso que se genera en los dientes por un desequilibrio del pH. ¿Qué pasa ahí? Los bichos, las bacterias, al nosotros, por ejemplo, comer mucho carbohidrato, muchos elementos dulces, metabolizan este azúcar y bajan el pH y generan cavidades en los dientes, perforan los dientes, y eso, con el tiempo, cada vez va haciendo más los espacios, las fracturas de dientes, hasta que se pierden los dientes. Matías, hemos llegado al clímax de este podcast, tan solo avanzado 2 minutos, porque hemos llegado a uno de nuestros principales enemigos de nuestra salud en general. Totalmente. Y que es el azúcar. Cuando nosotros hablamos del azúcar, sabemos que impacta en la salud cardíaca, en la metabólica, en nuestro eje intestino-cerebro, pero también en las caries. Es un detonador. Y hoy día sabemos que nos alimentamos básicamente en una dieta basada en azúcar y carbohidratos. Por lo tanto, hoy día hay más prevalencia de las caries. Hay mucha prevalencia en las caries. Yeah. Ahora, más prevalencia que tiempos pasados es que el consumo de azúcar ha cambiado en el tiempo. Sí. El azúcar, ahora, por ejemplo, el tema de los dulces. Los dulces son un azúcar que se pega en los dientes.
Ya, yo puedo comer carbohidratos, pero que Claro. no son adhesivos a los dientes, por lo tanto sacarlos es más fácil. Ya. Pero los niños ahora tienen un acceso a cantidad de dulces De o ultraprocesados, cosas tremenda. que se quedan metidos. Y se quedan ahí calladitos, y si uno no se pilla, no tiene una buena higiene, empiezan a generar estos procesos. Ese es uno de los problemas. Y hasta que, al principio otro problema de la caries es que en sus primeros años no duele. Ah, es No duele, silenciosa. puede estar 5 o 6 años con un proceso de caries indoloro ¿Y está haciéndole un daño al diente? al diente. ¿Y cuál es la consecuencia? O sea, por lo tanto, ahí, una vez más, es que la visita periódica al dentista es el que te va a ayudar a detectar las caries a tiempo para evitar consecuencias mayores. Pero, ¿cuál es la mayor consecuencia de tener caries? Perder el diente, al Perder final es el- perderlo. Sí, porque uno parte con una caries que inicialmente, si yo la pesquiso clínicamente, y con radiografía, porque hay radiografías hay caries que no se ven en la clínica. Por ejemplo, las que están entre medio de los dientes. Claro, esa no Ya. la alcanzan a ver. No, pero con radiografía se ven, y si uno la ve en un momento que está inicial, tampoco son tratables. Hay que dejarla hacer y mejorar la instrucción de higiene, mejorar el control del paciente, ver cuál es su hábito, tanto de alimenticio, tanto de higiene, si usa seda dental, es súper importante. Eso es sumamente importante. Y después, si esto va avanzando, ya viene la parte un poco restauradora. Ya tengo que sacar esta caries, tengo que sacar esto que eliminó la bacteria y restaurarlo. Y eso es la tapadura. Esa es la tapa ahora. Porque claro. es una resina. Ahora Claro, resina, porque antiguamente antes- era amalgama. Yo soy muy joven, pero tuvimos unas de color gris, tremenda. Tremendo material que se usó mucho tiempo. Y ahora, Pero usamos resina. ¿Cuál es el problema de la amalgama? Genera varios problemas estructurales en el diente, pero aparte la amalgama no se pega. La amalgama, uno ponerla en el diente, uno tenía que preparar el diente para recibirla, por lo tanto se gastaba más, se hacía como una cavidad que era como retentiva para este material. Ahora no, pues ahora la resina se pega, por lo tanto nosotros sacamos solo la caries y restauramos. mira. No hacemos algo lo menos invasivo posible. Mira, nosotros dentro de los objetivos que tenemos acá en el podcast es que cada vez tengan más consultas preventivas que de tratamiento, porque la medicina de prevención finalmente es un gran camino, uno para evitar el malestar, el segundo el costo altísimo y todo, y en ese caso, ¿cómo se pueden prevenir las caries? ¿Es solo el consumo de azúcar? ¿Hay otras formas de poder prevenirla en la higiene? ¿Cuál es la forma principal de poder evitar las O caries? sea, primero, control. Tener tu control periódico. prevenir. O sea, para nosotros como papás, en un principio es educar a nuestros niños. Ay, lávate los dientes, lávate Súper los dientes, difícil. lávate los dientes. Pero hay formas. Los No, sí hay que odontopediatras hacer. son muy capos en esto de cómo educar a los niños, cómo que ellos se sientan cómodos con este hábito que no es tan cómodo. Ya, eso es lo primero. Y ya como adultos, tener una buena higiene, el cepillado, que siempre tiene que estar, la seda dental. ¿Con los niños también? Los niños no, cepillado, Ah. sobre todo. Ya, porque sea dental de los niños tampoco. Los niños generalmente tienen espacio los dientes, Claro. cuando son chiquititos. Claro. Ya después cuando grandes, cuando un poco más grandes van creciendo, ese hábito tienen que desarrollarlo. Pero requiere de más motricidad, requiere de más habilidades. Ya, eso es lo principal. ¿Ya? Y bueno, una pasta que tenga flúor. Que el flúor también estuvo muy en boga en el último tiempo por unos compuestos supuestamente que tenían problemas con algunos pacientes. Y nosotros que estamos aquí en las noticias vimos que en algunos estados de Estados Unidos, porque viste que el flúor viene también en el agua. En el agua. En el agua, ¿cierto? Y que habían decidido De forma- quitarle el Mm. flúor a el agua potable por Sí. distintas razones, la libertad de elegir, bueno, ciertos estados en Estados Unidos. Y eso se había estudiado que tenía impactos negativos en la salud. Por lo tanto, el agua que nosotros consumimos tiene flúor. Sí, pero no un impacto no es ¿Significativo? tal. No, Ah, no. O hay sea, primero la floración del agua es una medida costo Costo efectiva, claro. muy simple. Ya pacientes, hay gente que no tiene Sobre acceso todo si que a tampoco pasta cubren fluorada. tanto la consulta del dentista. O Sí, sea. po, pasta fluorada, no toda la gente tiene acceso a pasta fluorada. Exacto. Ya tenemos el agua con flúor, Y eso Ya. es una gran cosa. una gran cosa. Por lo tanto, es súper importante tener acceso al flúor, acceso tanto a elementos externos como el agua. ¿Ya?
Es muy barato hacerlo. Sí, claro, es costo efectivo, sí, eso no hay ninguna duda. Sí. Por eso es que mirábamos con harta preocupación lo que ocurría en otros lugares, para que las ideas no se contagien, digamos, sobre todo cuando han dado pruebas fehacientes de lo bueno que puede ser para justamente el bienestar. Y las caries, me contabas que es una de las principales patologías que podemos tener asociados en nuestro diente. Ahora, uno siempre asocia las caries a los niños, pero los adultos también tenemos caries. Podemos tener caries. Por supuesto. Claro. No hay edad para la caries. Uno lo asume generalmente Sí. en los más pequeños. ¿Y qué otras enfermedades recurrentes existen? La otra más prevalente es la periodontitis. ¿Que no es la misma que la gingivitis? Es que yo voy a hacer todas las preguntas. Voy a Sí, aprovechar. la gingivitis, la periodontitis es la evolución de la gingivitis. Ah, perfecto. Parte por eso, que es el sangrado de las encías. Sí, la gingivitis, cuando tienes gingivitis, no está afectado el hueso de soporte del diente. Solo afecta una parte de protección de la encía. ¿Ya? Y después, cuando esto sigue avanzando, no hay un tratamiento, llega la periodontitis, que se hace crónico esto. Y ya infecta el hueso, soporte, y hace que estas bacterias que atacan en ese espacio del diente, entre diente y encía, empiecen a comerse el huesito. Empieza a bajar, y ¿qué es lo final? Que el diente se empieza a mover, se empieza a soltar hasta que se pierde. Ah, Esa es la periodontitis. y ahí empezamos a perder las piezas dentales. Empiezan a perder, se empiezan a mover, se empiezan a alterar su posición también. Pero todo eso lo podemos prevenir. Se puede prevenir. ¿Cuál es la principal causa de la periodontitis? Es bacteriano, es la placa bacteriana. Hay periodontitis hay un tema que hay un componente genético también. Pero en general la periodontitis crónica, que es generada por placa bacteriana, por un mal higiene. Claro. Y ahí nuevamente el cepillado, el hilo dental es crítico y es clave. Y las limpiezas profesionales periódicas. Claro, yo te contaba que justo fui ayer al dentista. Me contaste. ¿Viste? Y en este privilegio que tengo yo de poder ir al dentista. Y ya hemos hablado de dos de quizás las enfermedades o patologías más comunes asociadas a la salud bucal. Ya vamos a hablar, ¿cierto?, de otras cosas, pero es verdad que tenemos un difícil acceso a la salud bucal en Chile. ¿Qué esperarías tú también respecto de al acercar a estas consultas a toda la población? Insisto, yo voy a un dentista privado, tengo la posibilidad de hacerlo, pero no es para todos igual. O sea, yo que espero que se deberían crear medidas de salud pública. O sea, estamos muy al debe ahí. Totalmente, en el área dental. Uno dice, yo también, yo soy un dentista que trabaja en el área privada. Claro. Ya los pacientes que van conmigo pueden acceder a un tratamiento, claro. A un tratamiento. Pero hay gran parte de personas que la salud pública, que no es que no funcione bien. Los dentistas que hay son extraordinarios. Yo tengo muchos amigos que trabajan son extraordinarios. El sistema es medio complejo. El sistema a veces, muchos pueden acceder a solo odontología primaria. Claro. Ya que limpiar, restauraciones o tapaduras, algunos programas de endodoncias, poco que son los tratamientos de conducto, tapaduras, ¿ya? Y algunos programas que se hacen con licitaciones también de prótesis y otras cosas. Pero es poco lo que para la cantidad, para la demanda que hay. Estamos conversando con Matías Gaete, odontólogo especialista en rehabilitación oral. Estamos hablando de la sonrisa, pero estamos hablando de los dientes, estamos hablando de toda la salud que compromete a nuestra boca. Hemos hablado de las caries, hemos hablado de la periodontitis, estamos aprendiendo también de este camino. Vamos a hablar de aquellas preguntas súper pedestres, como si es que hay una pasta de diente mejor que otra, si funciona o no. Me han hecho esas preguntas, el enjuague bucal. Pero antes de eso quiero seguir hablando hablabas de la endodoncia y el tratamiento conducto. ¿Cuándo se aplica eso? ¿Qué es? Ya, el tratamiento de conducto o tratamiento de canales es cuando ya el diente, por ejemplo, con una caries no se trató y esta bacteria infectó la parte del centro del diente que es la pulpa, que es donde está toda la nutrición sanguínea y los nervios del diente. Se contamina y hay que eliminar este tejido porque está contaminado. Ya no hay cómo salvarlo. No hay cómo salvarlo. Sí, el diente se salva, pero se reemplaza todo por un material X, dependiendo del que use cada especialista. ¿Ya? Pero para poder mantenerlo en boca y que no duela, porque a veces la endodoncia es un tratamiento para cuando un paciente ya está con dolor, y mucho dolor, porque el dolor dental dicen que es de los peores dolores que hay. Claro, vamos a poner la escala de valores ahí en el dolor, pero puede ser. Ahora, también
respecto a eso, claro, hemos esperado, oye, somos un canal pet friendly, para que Bien, se sepa. Me gusta. Pero más allá, además que 17 de septiembre, estamos, ya lo sabemos, previo en esta celebración grabando esta conversación. Pero bueno, hemos hablado de ciertas enfermedades, hemos hablado también de los tratamientos que existen, pero quiero hablar de algo más profundo porque tú eres dentista. Y me lo comentabas también antes de empezar esta conversación, es que son varias las barreras que nos han limitado el acceso a la salud bucal. Una de ellas tiene que ver con el acceso, las coberturas, de una política de salud pública que se encargue de hacerse cargo de esto. En algún momento una primera dama, antes cuando existía el cargo, hizo este programa de sonrisa de mujer y le devolvió la sonrisa a muchas mujeres. Pero pareciera que siguen siendo medidas cortas en cuanto al acceso. Pero otra de las cosas tiene que ver con esto del prejuicio que tenemos con ir al dentista, que nos duele, que es incómodo, que el ruido, etcétera. Y todo este trabajo... Y que es caro. Y que es caro, Sí. exacto. Y todo este trabajo cultural que tenemos que hacer, de que a veces, por muy caro que sea, es más caro la prevención que luego el tratamiento. ¿Cómo lo ves tú? Tú lo dijiste, siempre lo más barato va a ser prevenir, Sí. evitar que la enfermedad se instale. Ya, como lo comentábamos, la cultura de la prevención está puesta un poco de forma reciente. No es algo que nuestros papás, sí, algunos te llevan al odontólogo a ver ciertas cosas, pero no es lo común. ¿Ya? Ahora eso ha cambiado. Ahora ha cambiado, la idea es instalar esta cultura desde chicos. ¿Por qué? Porque una de las críticas que siempre nos hacen a los odontólogos, que son carísimos, es que siempre le he dicho, si tú tienes una enfermedad muy avanzada, la que sea, siempre el tratamiento va a ser mucho más costoso que si te lo pillamos desde el principio. Y eso funciona en todo tipo de enfermedad. Todo tipo de enfermedad. Un paciente que viene a hacerse un pan de tapaura o resina, lo que tiene que cubrir con este tratamiento no es comparable con un paciente que se tiene que poner 10 implantes porque no tiene dientes. Claro, llegó tarde. Es muy tarde, sí. Llegó tarde. ¿Qué pasa cuando a veces algunas personas comentan? Quiero hablar ahora de algunos síntomas. Por lo que te entiendo, y corrígeme Matías, cuando uno ya tiene síntomas evidentes es porque estamos ya llegando tarde y algún control faltamos. Como el dolor fuerte en una muela, en un diente, que irradia, ¿cierto? Incluso a buena parte de nuestra cabeza. Por otro lado, cuando tomo algo frío y siento el malestar, ¿signo de qué es todo eso? Ya, ese síntoma a veces puede confundir un poco porque puede ser una caries que es muy profunda, ¿ya? Y que ya esté generando sintomatología en un diente, o puede ser sensibilidad en los cuellitos de los dientes, cuando hay hipersensibilidad porque uno a veces se veía muy fuerte. Puede ser momentáneo. Sí, pacientes que aprietan un poquito los dientes y que han tenido recesiones en la encía. Al tocar los cambios de temperatura o lo dulce en los cuellos de los dientes genera un poco de sensibilidad, pero son distintos caminos que tienen distintas soluciones. La caries, generalmente este dolor es mucho más intenso, es un dolor que es muy perdido, tú a veces no logras distinguir Claro. cuál es el diente que te duele, ¿ya? A veces pasa. Sí. Y pasa que esta misma caries, como no dolió por mucho tiempo, ya si no la trata, hizo daño mucho tiempo en silencio. ¿Cómo se llama? La conclusión va a ser tratamiento conducto. Que es Ahí aún más pasa eso, complejo. más complicado. Ya, y si Ya. todavía nos dejamos de estar, podemos perder el diente y luego vienen otro tipo de posibilidades. Y ahí quiero avanzar. Ya hemos conocido algunas, ¿cierto?, de las patologías más comunes, me imagino que deben haber muchas más, pero las más comunes y frecuentes que nos pueden llevar incluso a perder algunas de nuestras piezas dentales. Pero ante eso, hoy día existe la posibilidad de devolver la sonrisa. No sé, te preguntaba fuera de micrófono si es la placa, si son los implantes, si es uno en vez de otro. ¿Cómo opera el mundo de poder recuperar la sonrisa? Ya, siempre es ideal en un paciente desdentado, ya sea le falta un diente, 2 dientes o le faltan todos los dientes, recuperar sus dientes a través de un artefacto que haga que tú puedas recibir fuerzas, pero no directamente sobre la encía, como lo que te aumentaba la prótesis. La prótesis es la placa, esa La plaquita, conocida esa que normalmente. se pone, que se deja el vasito claro, en la noche. noche. Eso. Ya. ¿Ya? Eso es un tratamiento que se utiliza mucho, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que la encía no está preparada para recibir esta fuerza a través de una placa de acrílico. ¿Y qué es lo que provoca a largo plazo? Que este hueso que soporta toda esta placa
se chupa y se vaya reabsorbiendo, hasta que llega un momento que ya no podéis poner implantes porque hay muy poquito hueso. O sea, siempre están las alternativas y cirugías como complementarias a este tratamiento. Pero en general pasa. Pacientes con uso de prótesis muy prolongado, el huesito es muy pequeño, todas las maniobras quirúrgicas se complican. Por eso es importante tratar en lo posible de rehabilitar esto o de devolver los dientes con los implantes, que son estos como tornillitos de titanio que van en el hueso. Y ahí uno atornilla los dientes. ¿Y eso te dura para siempre? Nada es para siempre. Nada es para siempre. Requiere de cuidados. Ya. Los implantes, al igual que los dientes, pueden ser reinfectados por bacterias. Y después se comportan como el mismo diente. Esto es similar. Tiene hartas diferencias, pero es similar. Pero lo que en los dientes es periodontitis, en implantes puede ser periimplantitis. ¿Ya? Que también genera esto, que se infecta el hueso alrededor del implante y empieza a bajar un poco el huesito hasta que por mucho tiempo ya el implante genere sintomatología, algún tipo de infección o se empieza a mover y se caiga. Ahora, el implante hoy día es la tecnología más avanzada para poder reemplazar, ¿cierto?, la pérdida de una pieza dental. ¿Es así? Es lo que más se utiliza. Es lo que más se utiliza. Es lo que está más probado y muy bien estudiado. ¿Y cuántos implantes puedo tener? O sea, ¿puedo tener todos mis dientes reemplazados por un implante? ¿O hay una capacidad? No, uno tiene que, ¿Pasa eso? La cantidad de implantes que uno va a instalar. Por ejemplo, un paciente que no tiene dientes, arriba y abajo. Arriba y abajo son distintos huesos. El hueso arriba es más blandito, el hueso abajo es más corticalizado, más duro, un poquito más resistente. ¿Ya? Y uno dice, ¿cuántos dientes voy a reemplazar? No sé, voy a poner 12 dientes. Ya, no hay por qué poner 2 implantes. Porque aparte para los 12 dientes uno tiene que cumplir una regla de distancia entre implantes, que si no, tienen problemas entre ellos, ya de hueso, Por eso tampoco uno dice, un paciente con 12 implantes, es raro. Yeah. Es raro. En cambio, si son 12 dientes, ya uno pone 6 implantes. Es como un balance. Sí, depende mucho también la posición del implante, depende mucho del paciente. Tuve un paciente que es un gallo grande, con una predominancia de la musculatura masticadora. Tú decís, este paciente probablemente haya que poner un poco más de implante. En el caso que puedan fallar, porque un paciente que tiene mucha fuerza, un paciente que aprieta a veces probablemente los dientes. Ahí es como todo un estudio y el diagnóstico de cada paciente. Ahí, como te digo, no solo ahí tú ves la boca y dices, yo pongo 5 implantes, pongo 3 implantes. Tú ves la cavidad y después ves al paciente. Una paciente, por ejemplo, una paciente que tenga más edad, mujer, probablemente tenga un poquito menos de fuerza y podemos ahí quizás poner 4 implantes, 5 implantes. Por lo tanto, es como siempre personalizado y va a también depender en el fondo, el estado basal de la persona para poder resolverlo de esta manera, pero es una alternativa que existe y que es cada vez más frecuente, ¿no? Sí, así es. Ahora, evidentemente nosotros queremos evitar la pérdida de nuestras piezas dentales y queremos que nos acompañen largos años, pero el paso de los años nos trae muchas cosas buenas, mucha sabiduría por lo demás, pero también a medida que pasan los años, así como empezamos a perder la capacidad de absorber nutrientes, las mujeres cuando llegamos al periodo de la menopausia cae significativamente nuestra capacidad de incluso absorber y tenemos que cuidar los huesos, cuidar los músculos y pasa algo parecido con el paso del tiempo y nuestros dientes. Te lo pregunto más allá de tener, por ejemplo, un buen hábito alimenticio, un buen hábito de higiene bucal, ¿el paso del tiempo igual deja una marca? Sí, por supuesto. Los dientes se van desgastando, se van produciendo desgaste, pueden ser algunas fracturas en el tiempo, pero eso no significa que una persona de edad, de tercera, no pueda tener todos sus dientes. Uno puede morir con todos sus dientes. Podemos darle la vuelta. Sí, uno puede dar vuelta. Doblarle la mano al destino. ¿Y en qué radica la diferencia? ¿Sí? En la prevención. Prevención. Es súper importante. Voy a hacer Mateo con el tema de los dientes. No, yo voy a dejar unos minutos al final para hacer las preguntas prácticas, domésticas, etcétera. Pero antes quiero avanzar en 2 temas. Uno, el bruxismo. Bruxismo. El bruxismo, hay muchas personas que hacen sonar los dientes. ¿Y esto tiene un impacto en nuestros dientes? Sí. Además de bastante. La incomodidad de no dormir bien, etcétera. El bruxismo en un principio siempre se habló que el bruxismo era como una patología. Claro. Ahora se habla de una actividad aumentada de los músculos masticatorios. Actividad aumentada, que puede ser en la noche o en el día. Y en el día también, claro. Y hay distintos tipos también.
Hay uno que es como rechinar, que es como... Sí, y otro que es hasta nervio. apretar. Ya. Apretar los dientes. Ya, dañan a distintas estructuras, sí, porque cuando hay sobrecarga los dientes se van desgastando, la musculatura se va sobrecargando, la articulación, que es esto que nos permite abrir y cerrar, también se va sobrecargando y empieza el dolor, empiezan las molestias, empiezan los ruidos, sonidos al momento de comer, molestia y todo eso. Puede pasar. Por lo tanto, hay que atenderlo también. Si afecta tu calidad de vida, por supuesto. Ahora, el tema de la solución del bruxismo es súper compleja porque el bruxismo, todos hablan de la placa de relajación. Sí. Es que no es que relaje, te protege. Claro. Ya tú por Para usar una relajarse. plaquita o un plano, una férula de protección, un plano cruzal, como le decimos nosotros, no va a parar que tú sigas apretando. Solo que va a proteger los dientes. Tú puedes parar de apretar los dientes mañana o en 20 años más. Ya, porque es algo, no es una enfermedad, es una actividad que viene de arriba. Claro. No es de la boca. Claro, y en ese sentido hay que hacerse cargo de cómo encontrar otras, o la misma causa del bruxismo, que puede ser algo vinculado a la ansiedad o el estrés, etcétera, y ver, bueno, hay otros capítulos que hay dedicados, ¿cierto?, a cómo podemos avanzar en ese camino. Pasa muchas veces, uno reduce el estrés y se mejora de esto, reduce el estrés y se mejora de esto otro, y tal vez puede ser un camino también. Ya, avancemos porque te quiero preguntar sobre las muelas del juicio. Ya. Porque molares. ¿Ah? Los terceros molares. Sí. Bueno, dicen que hay personas que les sale temprano, otras no les salen, otras las tienen ahí y viven con ellos para siempre. A otros nos los sacaron todos de una sola vez, y aumentando el trauma de ir al dentista, etcétera. ¿Cómo funciona esto del tercer molar? Tercer molar. Le llaman muelas del juicio. Yo no sé por qué, muelas del juicio. pero bueno. A ver, ¿hay que sacarlo obligado? No. Pueden quedarse contigo. Pueden quedarse. Yo tengo los 4 ¿Ya? en boca y están ¿En bien. serio? Sí. ¿Y no tuviste ninguna consecuencia? Es que yo tuve frenillos mucho tiempo y después cuando empezaron a salir, algunas corrientes de dentistas dicen que los terceros molares pueden chocar dientes, otros que no. ¿Ya? Pero no tiene ninguna consecuencia. A mí me sacaron las 4, tempranamente. Es que a veces cuando, por ejemplo, tú eres más chico y tú ves, te quieren hacer ortodoncia y necesitan crear espacio de alguna forma en la boca, Claro. van a salir los terceros A molares. mí me lo que es un hicieron al espacio, revés, pues. Me hicieron la ortodoncia muy chiquitita Y después. y entonces yo nunca me olvido cuando me dieron de alta, porque imagínense ese día de haber ido tanto al dentista por un tratamiento de ortodoncia, te dicen, no venga más, excepto a su control. No queréis más, nunca Claro, más. no venga más, excepto a su control, hasta que le aparezcan los terceros Sí. molares, la molar del juicio. Entonces me empezaron a aparecer y ¡pum!, las 4 al tiro. Sí, ¿cuál es el problema del tercer molar? Uno, el acceso que tienes de la higiene. Porque Limpiarse está ahí muy es complejo. ya cuesta Muy limpiarse las atrás. últimas muelas. Y Claro. a veces la posición que tiene está muy pegada a la encía. Y tienes como una lengüetita encía que tú la puedes levantar y que ahí se puede meter comida. Se puede meter bacteria y eso es lo puede que se generar infecta, un claro. cuadro que se llama pericoronaritis, que es una inflamación del saco pericoronario del diente que genera dolor. Sí, pero tú me dices incluso saco pericoronario, por favor, traducción. Encía alrededor del diente. Ya, perfecto. Sí, ahí me volé. Inflamación alrededor del diente en la zona posterior y esto genera, no sé, molestia al comer, al abrir, no puedes abrir la boca, se te inflaman los ganglios, es bien molesto. ¿Ya? Y cuando tú tienes este cuadro a repetición, sí o sí es indicativo de que tienes que sacarte ese molar. Ya, bueno, entonces por lo tanto es caso a caso, podemos vivir con ellos si es que Si nuestra... es que no te generan problemas. No genera problemas, si genera incomodidad para el tratamiento de ortodoncia hay que sacarlo, pero no es un gran problema. No le sale a todos, además. No, hay algunos Claro. pacientes que no les salen. Que no les salen Por ejemplo, nunca. pacientes que no tienen ningún problema, pero si el paciente tiene alto riesgo caries, Mejor sacarse. ¿para qué lo vamos a arriesgar a que tenga dolor, que genere Igual, una infección? una cosa es sacárselo cuando ya salió y otra cosa es cuando está por salir. Son distintas. Te digo que vengo de mi trauma. Ajá. Son distintos tratamientos. Te digo que vengo, Sí. vengo desde Sí. mi trauma. Ya, perfecto. Despejada esas dudas, despejado, ¿cierto? Que son básicamente las principales razones de consulta, me imagino, ¿cierto? Para ir al dentista y que terminan siendo en su mayoría o las caries o el tratamiento que tenga que ver con las encías. Hemos hablado también, ¿cierto?, del bruxismo, porque muchos nos preguntan también sobre eso, las muelas del juicio, etcétera. Quiero avanzar a lo que ya había dicho, que es lo que a usted le importa. ¿Cómo cuidarnos en nuestra casa? ¿Qué es mejor? ¿Hay una pasta de diente mejor que otra pasta de diente? ¿Es necesario siempre te voy a hacer todas las preguntas al tiro.
¿Qué tan importante es aparte del cepillado, ¿cierto? El usar la seda dental, ¿con qué frecuencia? ¿Y es necesario, nos hace bien el enjuagatorio bucal? Ya, dentro de los elementos de higiene que no pueden faltar, está el cepillo, está la seda dental Ya. y una pasta fluorada. Que da lo mismo la que uno compra en el supermercado. Sí, ojalá que sea cuando las pastas, nosotros vemos estas pastas de blanqueamiento, ¿Sí? generalmente las que venden más eso son un poquito más abrasivas. O sea, desgastan un poquito más la superficie. Y eso no queremos. Claro, ya. Por lo tanto, quizá Cómprese la evitar normal. eso, normal. Sin dar marcas, claro. Eso, no puedo dar marcas. Si nos quieren acompañar las marcas, abrimos una Ahí nos posibilidad. llaman. Claro, ahí nos llaman, abrimos una ventana ahí. Pero esos tres, la seda dental no es opcional. No es opcional. obligatorio. Es que esa sumamente es la costumbre que importante pareciera la le seda falta a dental. mucha gente. ¿eh? Sí, porque aparte tú al cepillarte, entre medio de los dientes el cepillo no va No a llegar. alcanza, no. llega. Por lo tanto, la única forma de sacarse lo que hay entre medio de los dientes es con la seda dental. Y ojo, seda dental es un poquito menos agresiva que el hilo. El hilo dental... Ah, no es lo mismo. No, el hilo dental es como rondito, Como como un un hilo, hilo, claro. pero a veces tiende a ser un poquito más duro que la seda. La seda un poco más amable con la encía que está al lado de los dientes. ¿Y qué pasa con estos como ganchitos que tienen la seda al medio? Son más cómodos. O sea, es mejor mejor. que no usar nada de partida. Ah, pero no es lo mejor. No, es que funcionan bien, Ah. pero son un poquito rígidos. Claro, y más caro. Que también... Más caro, pero son muy cómodos. Si estás ahí Sí, claro. al paso, tener uno de esos, estás en un baño, no sé, vas a un restaurante y tal, pasarte es súper cómodo. En esta conversación, un día alguien me decía, cuando uno va a tal vez a otros países hay unos moldadientes para que la gente se pueda sacar la comida entre medio de los dientes. Y uno lo ve, ay, qué feo, qué falta de respeto, no sé qué y todo. Pero a la larga esa persona se está sacando lo que después no le va a poder sacar el cepillo dental. Exactamente. Y es una práctica que poco hacemos en Chile también. Tú a Argentina y están todos tapándose y Exacto. usando eso. ¿Es una buena práctica? O sea, más allá que ustedes lo hagan privado, no. Voy a la cosa estrictamente científica. El objetivo final es válido. Solo que puede ser un poco agresivo para la parte de la encía entre medio de los dientes. Ah, porque no es una seda tan suave. Ocupa mucho espacio en algunos casos Claro. y puede ser que genere algún tipo de herida a nivel de encía, pero Es mejor que entre nada. eso y nada, Es está mejor muy que bien. nada. ¿Y qué pasa con los enjuagues bucales? El enjuague funciona, pero no está dentro de los elementos infaltables. Básicos, ya. ¿Ya? Mientras más cosas tengamos que tengan compuestos con flúor, mejor. A veces es muy bueno y para sentirte más fresco también Eso. funciona bien. Eso sí es importante que el enjuague no tenga alcohol para que no sea un poco irritante. Ah, existe. Eso es importante, que no tenga alcohol. Ya, ¿Ya? perfecto. Por ejemplo, muchos pacientes que tienen sequedad bucal. ¿Ya? ¿Le falta tomar agua? ¿O nada que ver? No, un tema glandular Ah. o enfermedad autoinmune. Ya, por ejemplo, la enfermedad de Sjögren, ¿Ya? que se afectan las glándulas en general, por ejemplo, el ojo, la boca, ¿ya? Y pacientes que no tienen saliva. Mira. Y eso genera un aumento del riesgo de caries tremendo. Todo queda afectado. Imagínate una boca seca, como los dientes, al estar en contacto con la mucosa, con la mejilla, irritada, siempre las mucosas irritadas. Ya, a veces un enjuague sin alcohol, con alcohol, es súper irritante para esa boca. Ya, por Ya, lo tanto, los enjuagues, para mantenerse fresco, en esos casos de pacientes sin saliva, dulces, sin azúcar, fomentar tomar mucha agua, deporte, cosas así, que ya es como un poquito, se sale un poco de la parte de la boca, pero es un poco más integral. Que me encanta esa parte. Entonces, quiero que me cuentes justamente cuál es el impacto del estilo de vida. Nosotros acá siempre hablamos del estilo de vida. Y la medicina del estilo de vida tiene varios pilares. Uno tiene que ver con la alimentación, otro tiene que ver con el movimiento, con el buen descanso, tiene que ver con las relaciones saludables y tiene que ver con reducir el estrés. Y uno cuando empieza a desglosar cada uno de estos pilares siempre tiene un impacto en todos y cada uno de nuestros Así órganos. es. Y por lo que puedo ver, también en nuestra salud bucal. ¿Cuál es la relación entre el estilo de vida y justamente nuestros dientes? Es que hay como harta arista en ese sentido. Estilo de vida, me refiero a un paciente que se mantiene activo, un paciente que toma mucha agua. Ya. Como nosotros vamos a tomar. Nosotros tenemos, muchas veces se subestima el factor saliva en la boca. Ya. ¿Ya? Para los dentistas no, pero en general
Por ejemplo, un paciente que tiene polifarmacia, está con enfermedades crónicas, tiene hipertensión, tiene diabetes, hipercolesterolemia, y está con mucho remedio, toda la actividad de la saliva disminuye. Hay menos flujo salival y hay menos protección. Ya, por ejemplo, un paciente que está enfermo, que no está controlado, o sea, está controlado pero con mucha farmacia, requiere de más control, requiere de más prevención en ese paciente porque el riesgo es mayor. Ya, el tema de como tú decías, el estrés, controlarlo en este momento es súper difícil. Es un tema, como una terapia bioconductual bien especial porque ¿cómo yo reduzco el estrés? En mi caso, que en general, tú sabías que una de las profesiones que tiene más, y voy a poner duro en este tema, A ver. cantidad de suicidios son los odontólogos. ¿En serio? Sí, porque es una carrera que requiere, es muy, muy estresante, la parte de trabajar con gente, de este perfeccionismo que uno tiene muchas veces, genera, y llegáis a un mercado laboral que está súper saturado. Copado. Es una carrera súper independiente, tú trabajas solo, es difícil hacer equipo, ¿no? Y hay estudios de eso. Sí, claro. Hay estudios de eso. Y uno dice reducir el estrés. En mi caso, ¿cómo lo hago? Deporte y relaciones sanas, tratar de tener buenos hábitos. Ya sabemos que el cigarro... Ya, y yo iba a ir para allá. ¿Cuánto daño le hace el tabaco? No, el cigarro... Porque hay alguien a la cual nosotros nunca le vamos a abrir la puerta en este espacio, en este podcast, así que si nos quieren auspiciar las tabacaleras, no es el lugar. No es el lugar, porque el impacto en la salud es brutal. ¿Cuánto impacta? Y también tenía guardadita esa pregunta, porque muchas veces ahora, nosotros no juzgamos a las personas que tienen adicción porque sabemos que hay una enfermedad detrás y en buena hora va a entrar también ahora un sistema de cobertura para el tratamiento, para la adicción del tabaco, porque sabemos que muchas veces solo no se puede. Y en buena hora el aplauso a quienes lo han incorporado en las políticas de salud pública, entra a regir este año. Pero hemos bajado la percepción del riesgo. Sabemos que tiene una alta percepción de riesgo y alto riesgo el consumo de cigarro. Pero no tenemos la misma percepción de riesgo con los vapers. Y el vapeo ha venido muchas veces a reemplazar el cigarro. ¿Eso también impacta nuestra salud bucal? A ver, estudios últimos que hablen del vapeo, yo no he tenido acceso a eso. Porque está pasando. Pero también es muy reciente. Claro, está pasando. Vapeando, tiene muchos químicos que probablemente nada nos aportan. ¿Qué hacen eso? Ya, en el caso del cigarro... Ahí sí está probadísimo. Probado, sí. Los pacientes que más fallan los implantes son los pacientes que fuman, muchas veces. ¿Casualidad? No lo creo. O una enfermedad, una gingivitis, que tú hablaste de la gingivitis. En un paciente fumador la gingivitis se esconde. Muchas veces tú no te puedes dar cuenta porque la encía no te sangran. Hay como los vasos, las venitas, los vasos se contraen. Los más terminales, los que están más cerca de la encía, se contraen y no sangran. Por lo tanto, una simple gingivitis puede pasar desapercibida en un paciente que fuma. Claro, y hacer un daño silencioso. Y aparte, al estar con esta vasoconstricción, menos células defensivas llegan a tratar este problema y menos protección tiene. Qué tremendo. Entonces, el cigarro es lo bueno, que cuando llegan los pacientes fumadores al odontólogo, uno sabe a veces qué tipo de fumador es, o yo que no fumo, con solo el olor, ya te das cuenta cuánto fuma o ves la boca, que hay pacientes que tú le dices, ¿sabes qué? Si yo no te puedo operar, si no dejas de fumar. Claro. O deja fumar 3 meses, 6 meses, por último. Si queremos que esto tenga un buen resultado, o que lleguemos al objetivo que nosotros queremos, el cigarro no puede estar en ese camino. Claro. Y ahora en ese sentido, bueno, en buena hora se ha incluido este tratamiento porque sabemos que la adicción no es una enfermedad y que muchas veces no se puede solo, porque también pasa, Matías, que muchas veces, igual que pasa con la obesidad, no se trata de decir, sabes que cierra la boca y muévete más. Nadie elige enfermarse. Por lo tanto, cuando tenemos esa mirada compasiva, decimos, ¿sabes qué? Hay herramientas, hay disposiciones, hay tratamientos que te pueden ayudar a eso, en este caso, por ejemplo, a dejar la adicción al tabaco para que puedas mejorar tu salud de forma íntegra, porque lo dices tú, lo dice acá el odontólogo, lo dijo el cardiólogo también que estuvo sentado aquí, ya vas a entrar a la comunidad de bienestar y dice, bueno, es que doctor, fumo 1 todo el día. Bueno, aquí no es 0-1, o sea, el daño es brutal de sobremanera, así que hacerse cargo también. Es acumulativo. Y es acumulativo, sí. y además te acompaña a largos años, me imagino
imagino que pasa lo mismo en la salud bucal. No, mira, aunque tú no creas, llevamos como 40 minutos conversando y yo partí esta conversación hablando de lo bonito que es sonreír, de lo bonito que es poder estar tranquilos, porque sabemos que nuestra boca es una puerta de entrada. Es la puerta de entrada de nuestros alimentos, es el lugar donde aquellas personas que tenemos posibilidad de hacer, hablamos, es una posibilidad que tenemos de expresarnos, y me voy a poner romántica en esto, pero también es así. Por lo tanto, quiero tu mensaje respecto de la importancia que existe en invertir en nuestra salud bucal, en ir al dentista y poder dar todos los argumentos para que, uno, las autoridades de salud, que yo sé que nos escuchan, nos ayudan a empujar políticas públicas que permitan el acceso a la salud bucal de manera masiva, no solo a la atención primaria, ojalá, y el autocuidado y la autoconciencia también. Así que ahí. Ya. Mira, con respecto muchas cosas, a la pero, sonrisa, que tú hablas de esto de poder desenvolverse de forma normal, sí. Tenemos que entender que nuestros dientes son nuestra carta de presentación. Mira, ahí estaba. Ya. Una de las razones de por qué yo llegué a la rehabilitación oral, que es mi especialidad, era más que la parte técnica, que me gusta mucho, pero es, también me voy a poner romántico, es ver una persona que entra, que escondida, que tímida, y yo siempre pongo el ejemplo de las mujeres, sin el pelo hecho, sin pintarse la boca, descuidada, pero no por un descuido, sino porque no quiere mostrarse. Claro, para pasar. Hasta el día que tú ya le instalaste los dientes y viene maquillada, viene pintada con el pelo hecho, eso es lo más lindo que hay. Mira. Y entender eso, porque un tratamiento así puede ser un año, pero poder lograr eso, tú decís, uno con las manos, poder lograr eso es impagable. Yo generalmente a los pacientes, yo cuando los veo, siempre uno hace el esfuerzo de cómo te ayudo. ¿Sabes? Hay pacientes que no podemos hacerlo porque también hay costos que uno tiene que cubrir. Claro. Pero en el fondo es tratar, primero, como entrada y de inicio, el tema de, no tanto personalmente, pero esta salud familiar, ya de preocuparse tanto de ti como de tus niños y de predicar con el ejemplo. Fondo, si yo le quiero enseñar a mi hijo, a mi hija, que tiene que cepillar, yo soy Me tengo que cepillar primero. los dientes, claro. Ya, súper importante. ¿Cuántas veces al día tenemos que lavarnos los dientes, doctor? 3. Al menos. Al menos. O sea, ¿Al menos? ¿O 3 está bien? 2 a 3. Ya. Pero ojalá sea en la mañana, después del almuerzo y la noche. La noche tiene que ser sí o sí, porque después hay un periodo de mucho tiempo que hay menos saliva, hay menos protección y tienes que estar con esta boca fresca. Perfecto, pues ya lo saben ya. Qué bonito terminar de esta manera, saber cómo finalmente desde tu profesión también impactas vida y cerramos el círculo, porque empezamos esta conversación hablando de la salud bucal y el impacto que tiene en la salud y el bienestar en general, porque de eso se trata este podcast, entregar herramientas, compartir consejos prácticos, así como cepíllense 3 veces al día, construyan este hábito con su familia, reducir el azúcar, tener claro que las enfermedades de la salud bucal son enfermedades silenciosas y que cuando ya hay un síntoma quiere decir que estamos llegando tarde, así que ir al dentista por mucho que nos cueste, pero si llega el dolor, tampoco descuidarse porque hay salidas y hay tratamientos disponibles y el llamado para poder hacer cada vez de más fácil acceso los tratamientos. ¿Algo que se me quede en el tintero? No, cuidarse nomás. Cuidarse este 18, cuidarse... Bueno, esto se va a escuchar post 18, así que sí, ojalá se hayan cuidado, digamos. Sí, ojalá que lo escuchen. No, sí, somos bien escuchados, fíjate que estamos construyendo esta pero comunidad. Después del 18 me refiero. Claro. Que se hayan cuidado. Claro, que en el fondo el lunes no volvamos a... Y que, yo siempre le digo a nuestros colegas en general que uno siempre muchas veces no somos tan buen vistos por el tema del odontólogo. Claro. Y no, yo creo que tienen que vernos como un aliado a lo que nosotros queremos hacer, que es mejorar tu boca tanto estéticamente como de salud. Nosotros queremos ayudar. Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí nos arreglamos, pero nosotros siempre queremos ayudar. Y eso es lo importante, que nos vean de esa forma como un amigo, un confidente también, que tengan la confianza de poder contarnos las cosas que están pasando, porque el tema de dientes es un tema súper importante.
Súper importante. Sí. Mira, lo definiste muy bien, Matías, en la carta de presentación, así que con eso nos quedamos. Matías Gaete, odontólogo especialista en rehabilitación oral, lo encuentran en redes sociales. Doctor Matías Gaete es M, su segundo apellido. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en Bienestar. Te hice muchísimas preguntas, así que aprendí muchísimo también de reforzar este mensaje del autocuidado y esto tan importante que es poder reír y sonreír. Muchas gracias, Dimaca. Un gusto, pues, y como siempre también a ustedes, gracias por acompañarnos en esta comunidad de bienestar que crece cada día. Me llena de satisfacción y de alegría también el que podamos conversar de distintos temas, así que ya lo saben, por ahí está siempre disponible la lista de reproducción para que repasen todos los capítulos vigentes, están todos, así que por ahí nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias y chao, chao. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.